Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país continuará conociendo de acciones de inconstitucionalidad. En el caso la número 15, diagonal 2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19, diagonal 2017. Acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos nacionales, Morena y Nueva Alianza, y por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un asunto importante en términos constitucionales, legales y de convencionalidad. Un elemento importante en el ámbito precisamente de los tratados internacionales signados por el Estado mexicano en las diversas convenciones y los tratados internacionales referentes en la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad en el marco constitucional, de acuerdo al ámbito correspondiente del aspecto procesal, se enmarca en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito legal, en el aspecto procesal, importante la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En el ámbito constitucional sustancial, importante diversos artículos de la Constitución Política Federal en el estudio de los diversos conceptos de invalidez planteados en estas cuatro acciones de inconstitucionalidad. Artículos importantes, entre otros, primero, cuarto, también el artículo 14, 16, el artículo 73 en diversas fracciones, el artículo 40, 41, también artículos 116, 117, 122, 124 y 133 de la Constitución Política Federal. Un elemento importante, como hemos señalado, también el esquema correspondiente a la convencionalidad en la que interviene el Estado mexicano. Un asunto en el que se plantean diversos apartados, en este caso 6 apartados que contiene el proyecto que analiza el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde el Pleno del Tribunal Constitucional ha avanzado hasta este momento en el estudio del primer apartado, el apartado A, correspondiente a la interrogante de si las legislaturas locales, en este caso de la Ciudad de México, pueden ampliar, reconociendo, creando nuevos derechos humanos, el parámetro de control de la regularidad constitucional en el Estado mexicano. Este fue el planteamiento en el estudio de este primer apartado A y donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que es posible que las legislaturas estatales, y en este caso la Ciudad de México a través de su constitución política, amplíe, reconozca, cree nuevos derechos humanos sin afectar y sin alterar el parámetro de control de la regularidad constitucional. Este es el elemento importante en el resolutivo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con elementos importantes a observar en este caso de acuerdo al ámbito de competencias, de atribuciones que se plantean en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ámbito de estas facultades que derivan precisamente de lo que contiene la Constitución Política Federal, fundamentalmente a través del artículo 124 de la Constitución Política Federal y el esquema correspondiente en el caso específico de la Ciudad de México de lo que se determina en el artículo 122 de la Constitución Política Federal, además de la importancia del artículo 73 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a la situación de competencias del Congreso de la Unión para legislar en diversas materias como punto referente precisamente en este resolutivo y también en el apartado segundo, el apartado B, que es importante en la temática correspondiente al ámbito de competencias y atribuciones en el Estado mexicano y en este caso de la Ciudad de México a través de lo que dispone su Constitución a legislar en un planteamiento importante de derechos, 11 derechos que se analizan en este apartado B por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De estos 11 derechos que han sido analizados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el momento son 8 en los que se resuelven las situaciones correspondientes a constitucionalidad o inconstitucionalidad, la validez o invalidez correspondiente después del estudio que ha planteado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y donde se encuentran pendientes 3 temas para esta sesión ordinaria en este apartado B.
El tema número 9, que corresponde al esquema de derechos en la Ciudad de México a través de lo que dispone su Constitución en el tema de ciencia y tecnología. El apartado número 10 respecto de derechos laborales en la Ciudad de México y también el tema número 11 correspondiente a un aspecto procesal penal, que es uno de los elementos importantes respecto al ámbito de competencias y de atribuciones y el esquema precisamente de este asunto procesal. Son 3 temas que en su momento serán analizados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente en este ámbito del segundo apartado que analiza situaciones competenciales. Aquí la importancia del artículo 73 de la Constitución Política Federal, de acuerdo a lo que plantean los artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México en el primero de los temas que será analizado por el Pleno del Tribunal Constitucional en el esquema de ciencia y tecnología, y esto que desde el punto de vista de quien promueve la acción de inconstitucionalidad violentaría lo que dispone el artículo 73 de la Constitución Política Federal, de acuerdo a la facultad del Congreso de la Unión para legislar en esta materia y de acuerdo a la ley correspondiente en esta materia que existe y que plantea una posible invasión de competencias y de atribuciones. También en el ámbito laboral, la importancia del artículo 73, pero también del artículo 123 de la Constitución Política Federal como referente para el estudio de los diversos apartados en los conceptos de invalidez en esta temática precisamente de protección de derechos laborales en la Ciudad de México a través de lo que dispone su Constitución, y también el esquema procesal penal como uno de los elementos importantes en el marco de lo que establece el artículo 73 de la Constitución Política Federal y las argumentaciones que se plantean en los conceptos de invalidez para que en su momento el Pleno determine la validez o invalidez de estos artículos que establecen los derechos correspondientes en la Ciudad de México. Posteriormente, el Pleno analizará el tercer bloque, un tercer apartado, el apartado C, correspondiente precisamente a este ámbito de actuación de la Ciudad de México y la determinación de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México respecto al régimen de organización interna de la Ciudad de México en los diversos órganos que se crean y el estudio fundamentalmente con un contexto constitucional de lo que establecen los artículos 40, 41 y 122 de la Constitución Política Federal, donde se plantea el estudio también de diversos temas en este apartado C y que iremos comentando con ustedes en un primer momento. El tema número 1 de este apartado C, la revocación de mandato, el tema número 2 correspondiente a las reformas que deban hacerse a la Constitución Política de la Ciudad de México como elemento importante y también diversos elementos de acuerdo a la conformación de los órganos de la Ciudad de México, en este caso el Instituto de Defensoría Local como el tema número 3 en este apartado C, y son temas que irá en su momento analizando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este nuevo apartado correspondiente a la organización precisamente de la Ciudad de México a través de lo que dispone su Constitución Política. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de estas acciones de inconstitucionalidad número 15 diagonal 2017 y sus acumuladas. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 84 ordinaria, celebrada el jueves 23 de agosto del año en curso. Está a su consideración, señoras y señores ministros, el acta. ¿Alguna observación? No hay. En votación económica se aprueba.
Queda aprueba y continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Se someta a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19, todas del año 2017, promovidas por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Señor ministro ponente, señor ministro Lainez, avanzaríamos ahora con el tema 9 del apartado B, relativo, según el proyecto, a ciencia y tecnología. Si es tan amable, señor ministro. Gracias, ministro presidente. El artículo impugnado es el artículo 8, apartado C, que lleva como título Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica. En este caso, como lo ha sido en algunos de los anteriores y lo será en los siguientes, la accionante impugna de manera genérica la facultad del constituyente de la Ciudad de México para legislar en determinada materia. Este artículo tiene 7 subincisos, sin embargo, la accionante no se va a referir a uno por uno, todos y cada uno para encontrar distintas impugnaciones, sino el argumento es eminentemente competencial. Y basa su argumento en que, conforme al artículo 73 de la Constitución Federal, es facultad del Congreso Federal expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. De ahí, entonces, deriva la facultad o derivaría a juicio del accionante de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de regulación de todo lo que es transferencia de tecnología y generación de conocimientos científicos y tecnológicos. El proyecto propone una interpretación sistemática de la Constitución, puesto que si bien existe efectivamente la fracción a la que me acabo de referir, en primer lugar, esta se refiere a la difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos, y el proyecto considera que no es un mandato para establecer una ley reglamentaria regulatoria sobre la totalidad de la materia de ciencia y de tecnología. Es importante señalar, lo señala el proyecto, que el artículo 73, fracción 25, así como el artículo 3 constitucional, prevén como facultad concurrente todo lo relativo a la educación que imparta la Federación, el Estado, los municipios, los fines de la educación, refiriéndose también concretamente el tercero a ciencia y tecnología. Solo voy a mencionar muy brevemente que la Ley General de Educación, que es la que distribuye las competencias en materia educativa, señala textualmente que corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, fracción 8, en el artículo 14, promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y fomentar su enseñanza, diseminación, en acceso abierto y su divulgación. Esta es una atribución entonces que vemos entonces que desde el punto de vista educativo es una facultad concurrente y el artículo 73 prevé la facultad del Congreso para la difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, pero que esto no significaría que el constituyente, de acuerdo también con la exposición de motivos, haya previsto o tuviera como objetivo convertir a esta materia en una materia exclusiva del Congreso. Por lo tanto, el proyecto propone declarar infundado el concepto de invalidez. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración.
señoras y señores ministros. ¿No hay observaciones? Luego, entonces, en votación económica se aprueba. Queda aprobado, entonces, este tema 9 de Ciencia y Tecnología. Continuamos, señor ministro, por favor. Gracias. Nos referiremos ahora en el apartado 10 a los derechos laborales. Como lo señalé en el punto anterior, la Procuraduría General de la República impugna todo el capítulo referido o titulado Derecho al Trabajo, que es el artículo 10, apartado B de la Constitución local. Es un capítulo muy amplio, impugna exclusivamente por el ámbito competencial, toda vez que la Constitución, en el artículo 123, señala que corresponde al Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, señala, expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, y empieza a describirnos lo que es el apartado A y el apartado B. El proyecto entiende que la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo, fundamentalmente en materia de trabajo relativa al apartado A, puesto que en el apartado B, como todos sabemos y como ya ha sido desarrollado también por los precedentes de ese Tribunal Máximo, las entidades federativas sí gozan de libertad configurativa para emitir sus respectivas leyes burocráticas, tomando consideración los principios y las garantías o derechos establecidos en el artículo 123. De esto hay ya jurisprudencia en donde hemos reconocido la libertad configurativa siempre y cuando se retomen o tomen los principios y derechos del artículo 123 para que las entidades federativas legislen en materia laboral burocrática. Pero por lo que respecta al apartado A, en el proyecto se propone que la facultad del Congreso para legislar en materia de trabajo abarca, se refiere al establecimiento de derechos, obligaciones y condiciones que atañen a las relaciones de trabajo subordinado de obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo individual o colectivo, así como a la resolución de controversias que derivan de dichos vínculos, es decir, toda la parte procesal laboral también es legislada por el Congreso en la Ley Federal del Trabajo, todos sabemos, correspondiendo a las entidades federativas, la aplicación de esta ley. No obstante lo anterior, el proyecto señala que esta atribución federal que tiene que respetarse no debería entenderse como un impedimento para que el constituyente o en la Constitución de la capital se establezcan políticas públicas, programas y acciones que aún que éstas fueran tomadas por la vía legislativa, no alteren las bases establecidas por el Congreso de la Unión y se dirijan al fortalecimiento, protección, promoción, impulso y fomento de los derechos laborales de sus habitantes. De esta manera, tomando como base los verbos rectores de promover, proteger, velar, establecer programas y además considerando que se refiere o que siempre estos verbos rectores van acompañados de la afirmación de que será de conformidad con las leyes y en el ámbito de su competencia, el proyecto propone validar parcialmente el precepto y declarar inválido solo aquello que de alguna manera directa sí entra a una regulación que sería exclusivamente laboral. De esta manera, el proyecto considera que el hecho de que el precepto señale, por ejemplo,
que las autoridades de la ciudad, de conformidad con la Constitución Federal, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán el cumplimiento de programas para identificar y erradicar el trabajo infantil, la igualdad sustantiva en el trabajo y el salario, la generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remuneración, inclusive para la protección eficaz de las personas trabajadoras a los riesgos de trabajo, no tendrían por qué considerarse violatorias de la facultad exclusiva de la Federación de legislar en materia de las relaciones individuales y colectivas y del trabajo. Dos precisiones que me parece muy importante. Como verán ustedes, el proyecto sí analiza uno por uno cada uno de los distintos numerales de este precepto, y donde ha sido necesario ha hecho una interpretación conforme para validar el precepto impugnado. Me refiero concretamente a los numerales, al número 4, por ejemplo, que se refiere a los riesgos de trabajo, donde de manera expresa en la página 89 señalamos, lo que implica que en forma alguna debe entenderse como una autorización a las autoridades de la ciudad para regular aspectos relativos a los riesgos de trabajo que ya se encuentran legislados tanto en la Ley Federal de Trabajo como en la del Seguro Social, ni para normar o realizar tareas que signifiquen la inspección de todas aquellas cuestiones que aseguren el desarrollo de labores en condiciones de seguridad e higiene, facultad que, como se explicó, es exclusiva de la Federación. Igualmente, en el numeral 5, inciso B, que se refiere al seguro de desempleo, señalamos que aun cuando el seguro de desempleo no está previsto en la Constitución, es en la página 193, no está previsto en la Constitución, por lo tanto, ni tampoco en los preceptos específicos de seguridad social, y que hemos señalado que los derechos de seguridad social son mínimos y que siempre podrán ser potenciados o aumentados, señalamos textualmente que será bajo la condición, en este caso, que se entienda que la prestación de que se trate deberá saldarse con cargo al presupuesto de la ciudad y en forma alguna ésta podrá establecer cuotas o pagos a cargo de patrones o trabajadores. Son dos de las interpretaciones conformes en las cuales el proyecto consideró que era necesario precisar el límite o la interpretación correcta para validar estos preceptos. Por el contrario, en el subinciso 8 se propone declarar la invalidez, puesto que en este inciso sí está legislando en materia de relaciones colectivas de trabajo, cuando se refiere a las características del voto para los contratos colectivos de trabajo e inclusive señalando que los estatutos sindicales pueden fijar modalidades procedimentales aplicables a estos procesos, cuestiones que corresponde legislar al legislador federal. En suma, se propone la invalidez de este subinciso 8 o numeral 8 y la validez con las interpretaciones conformes que en cada caso se precisan de los demás artículos. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo, en principio, coincido con lo establecido en este apartado 10 de derechos laborales. Sin embargo, me apartaría de los párrafos 116 y 117, 416 y 417, y tengo una visión más restrictiva de lo que puede competencialmente hacer una entidad federativa, en este caso la Ciudad de México, y por lo tanto yo
votaría por la invalidez de más preceptos de los que están proponiendo el proyecto. En cuanto al artículo 10, apartado B, en numeral 4, en el inciso A, en el inciso B, C, D y E, en algunas de sus porciones normativas, el numeral 5, incisos A y D, numeral 6, numeral 7 y 8 completo, numeral 10 y numeral 14. Es decir, porque me parece que es más restrictiva la competencia que tiene la Ciudad de México en materia laboral, pero estoy de acuerdo con el análisis en lo general del proyecto. Gracias, ministro. Señor ministro Lainez. Si podría repetir, la propuesta sería de... encantado. Solo para tomar nota, ministro. Sería, Gutiérrez Ortiz. perdón, presidente, sería el numeral 4, inciso A, en la porción normativa que dice así como la discriminación laboral, inciso B, en la porción normativa que dice y el salario, inciso C, en la porción normativa que dice el salario remunerador, e inciso D y E. Numeral 5, incisos A y D, numeral 6, numeral 7 y 8, numeral 10 y numeral 14. Gracias. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Franco. Sí, gracias, señor presidente. En primer lugar, creo que el ministro ponente nos ha hecho el desglose de diversas cuestiones. Yo quiero precisar, subrayando algunos de los comentarios que ya se hicieron, y por el otro lado, por qué considero que en varios de estos preceptos no se incurre realmente en la violación constitucional. Como ya se mencionó, en primer lugar, los estados tienen constitucionalmente hoy en día facultades para legislar en materia laboral. Por supuesto, esto está restringido. Hoy en día los estados, desde hace muchos años, pueden legislar en materia de lo que conocemos como derecho burocrático del trabajo, es decir, legislan en trabajo en lo que hace a sus relaciones con sus propios trabajadores. Y no solo eso, sino que también legislan para los municipios, para regular la relación de trabajo con sus municipios. En segundo lugar, no podemos perder de vista que hay, por motivo de la reforma de 1929 y la creación de la Ley Federal del Trabajo, se estableció una cuestión muy peculiar. Se reservó en principio la legislación en materia laboral al ámbito federal, porque fue mucho tiempo después que se reformaron primero el 115 y luego el 116 y el 115 por la distribución de facultades en cada uno de los artículos para darle facultades a los estados en la materia burocrática. Pero desde 1929 se estableció que la legislación del trabajo sería exclusiva del Poder Legislativo Federal. Pero poco a poco se fue señalando, y esta es la peculiaridad que tiene, ¿no? Me refiero en las discusiones de la reforma, que era conveniente dejarles la aplicación de las normas de trabajo también a los estados. Y ahí vino esta situación peculiar, ¿no?, que ahora se ha transformado fundamentalmente en la fracción 31 del 123 constitucional, en donde se establece la materia de aplicación exclusivamente federal. Todo lo que no está ahí, dentro del apartado A, ¿no?, es de aplicación de los estados. ¿Esto qué genera? Que para la aplicación de esta parte de su competencia, pues obviamente legislan en algunos aspectos. Por ejemplo, ¿no?, tienen que legislar, sea formal y materialmente o materialmente, para la organización de las instancias que se encargan de desarrollar esas funciones. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, ¿no?, la conciliación y registro les correspondía, ¿no? Hoy en día, que tampoco lo podemos perder de vista, por la reforma constitucional que ya está vigente, esto cambia. Y ahora los órganos legislativos locales, por supuesto, pueden y deben legislar para crear sus propios organismos que se van a encargar de la conciliación. Sin embargo, lo que es el registro se va al orden nacional. Entonces, en ese aspecto no podrían legislar, ¿no?, en lo que tenían
hasta hoy. De hecho, lo siguen haciendo, dado que no se ha expedido la legislación reglamentaria. Por otra parte, la Constitución, al reformar esta parte, que tiene que ver con la justicia laboral fundamentalmente, ¿no?, dejó a los estados que esto se incorpore, y esto es federal, la legislación, ¿no?, a sus estructuras judiciales, la justicia laboral. Consecuentemente, tienen que legislar también para normar cómo va a ser la justicia laboral en sus propios órdenes internos de los estados. ¿Qué trato de decir con esto? Que hoy tenemos un sistema muy complejo, ¿no?, de mezcla de atribuciones federales y locales. Entonces, por ejemplo, yo diferiría de la invalidez que se propone de decir en el numeral 8, que señala, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los contratos colectivos de trabajo, el voto personal libre, mediante el voto personal libre y secreto. La ley garantizará, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente con la reforma esto se introdujo expresamente. Si ustedes ven la fracción (32 bis), ¿no?, en el párrafo segundo, dice: para la resolución de los conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos, que es exactamente lo que dice la Constitución del Distrito Federal. Consecuentemente, a mí me parece que esto valida que ellos lo hayan introducido en su propia Constitución, puesto que a ellos les corresponderá, a través de las autoridades locales que tienen que ver con estos procesos, ¿no?, llevar a cabo, ¿no?, estos procedimientos para que los sindicatos se reúnan y hagan la elección de su. Ahora, a mí me parece que lo que había que enfatizar, ¿no?, es el párrafo cuarto, que es el que trae todos los incisos. Su capite es: las autoridades de la ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de su competencia, promoverán. Consecuentemente, creo que si en el proyecto se enfatizara y se marcara claramente, ¿no?, digamos, obviamente con mayor pulcritud de lo que yo lo he hecho en mi exposición, que ellos se tienen que ceñir expresamente a la competencia que es federal, y solo efectivamente en aquellos aspectos en que la propia Constitución, sea en su texto, déjenme llamarle así, tradicional, o en su texto nuevo a través de la reforma en materia de justicia laboral, ¿no?, reserva a las autoridades federales, en cuyo caso ahí no podrán legislar. Por ejemplo, el salario remunerador. La Constitución establece, y esto habría que explicitarlo, y es una sugerencia muy respetuosa, ¿no?, que el salario mínimo, sea general o profesional, solo se puede fijar por una comisión que es federal y que tiene esa base constitucional. Entonces, cuando habla de salario remunerador y habla de que promoverá el salario remunerador, pues obviamente cualquier entidad de la República puede, a través de los mecanismos que tiene de concertación con los sectores, ¿no?, tratar de promover que de común acuerdo acepten mejorar los salarios que le otorgan a sus trabajadores, ¿no?, en las revisiones contractuales. Ahora, esto no implica que por sí y ante sí puedan establecer una categoría diferente a la que la Constitución establece. Simplemente es a través de los medios que tienen de provocar la negociación, como pueden ellos, pues, generar políticas, que además lo han hecho a lo largo de los años, para mejorar esas condiciones.
Por estas razones yo creo que si esto se enfatizara y se explicitara en el proyecto, enmarcaría perfectamente cuál es el ámbito que está reservado a la Federación. Y consecuentemente, fuera de ese ámbito, pues sí, los estados tienen posibilidad de legislar precisamente para cumplir con sus obligaciones. Este sería mi planteamiento, señor presidente, señor ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío, por favor. Gracias, señor presidente. Yo quiero partir de un análisis semejante al que ha hecho el señor ministro Franco. Creo que este asunto lo tenemos que ver en las relaciones que se dan, desde luego, entre el artículo 123, el 73 fracción décima y el 122 fracción undécima. Partiendo de esa distribución competencial que es entre los tres órdenes y las competencias que nos interesa, yo llego a conclusiones muy semejantes a las que ha planteado el señor ministro Franco. Creo que introduciendo esta redacción queda clara la condición de la libertad sindical por un lado, y me parece también que con algunas explicaciones se reforzaría el caso. Yo llego a la misma conclusión del proyecto, salvo este aspecto, y simplemente votaré con un voto concurrente para aclarar algunas razones, muchas de las cuales van en el sentido que expresó el señor ministro Franco. Pero creo que más que eso sería deseable, con todo respeto, como se dice aquí, que el señor ministro Lainez considerara estas consideraciones o estas expresiones para ver si es posible, desde ese punto de vista, la reforma a la Constitución General de la República, poder salvar también este aspecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Sigue a su consideración, señores ministros. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo he escuchado con mucha atención a mis colegas integrantes de ese tribunal pleno en relación con este asunto y lo que ha explicado con detalle el señor ministro ponente. No obstante, cuando yo leo el precepto que se refiere a estos temas, el artículo 10, inciso B, pues puedo encontrar algunas cosas que en efecto están sujetas a la legislación federal, como lo ha expresado el ministro Franco. Está planteado en el numeral 4 de este artículo 10, apartado B. Pero esa referencia a la ley federal me parece que solo califica lo que está en ese numeral, que es del inciso A al inciso E. Es decir, solo esos, conforme a este texto, se sujetarían expresamente a la Constitución y las leyes aplicables. Cuando pasamos a un numeral diferente, habría que ver en cada uno si esto se refiere a la aplicación de las leyes del trabajo, conforme esta fracción 31 del 123, que señala que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las entidades federativas y es competencia federal lo siguiente. Entonces, lo que no está aquí, obviamente, sería local. Pero me parece que si no hay una sujeción de los demás numerales a esta legislación federal, pues me parece que hay lugar a una confusión no menor y con franqueza mi posición era plantear mi voto por la invalidez de todos los preceptos que se relacionan con esta materia, porque me parece profundamente desorientador, no porque no pudieran tener competencia para aplicar, como dice el 123, fracción 31, sino porque no está redactado en esa manera, no está planteado en la lógica de organizarse para cumplir con su atribución que le da la Constitución. Yo, con franqueza, no veo que la competencia residual alcance para plantear otras cosas que no necesariamente, entiendo lo que dice el ministro ponente, están sujetas a verbos como promover,
o impulsar, que podrían ser en ese sentido pues atendibles como argumentos, pero sí me parece que hay otras cosas que no es así y que pueden resultar pues invasivas de la esfera competencial federal. Como está planteado, es el enunciado de una serie de derechos con una serie de propósitos, no la articulación de las capacidades estatales para cumplir con la facultad que la propia Constitución les otorga. Por ejemplo, este inciso F del 5, del numeral 5, dice reconocimiento del trabajo del hogar. Es decir, eso está en la ley federal, obviamente. Entonces, ¿cuál es la lógica de darle aquí una definición distinta de lo que está legislado federalmente? Los mecanismos de conciliación entre trabajo y familia. Es decir, no quisiera yo entrar a cada una porque mi planteamiento es más bien, yo creo que se trata de aplicar principios constitucionales y principios que están regulados en la ley federal, corresponde a los estados su aplicación. Por supuesto, pueden legislar en la medida en que necesiten articularse para explicar, pueden plantear programas sociales o de otro tipo, no tengo duda, pero sí me parece que en este caso, no, en mi análisis, no da para que esto sea sustentado en una competencia residual. Yo creo que hay una federalización, de lo que se trata es obviamente de establecer derechos favorables a los trabajadores, pero que estos sean homogéneos e esencialmente iguales en toda la República. Por esa razón, yo estaría por la inconstitucionalidad del artículo 10, apartado B, de la Constitución de la Ciudad de México. Gracias, señor ministro Medina Mora. Señora ministra Piña. Yo traía un comentario, el primero semejante al ministro Medina Mora, en función que el artículo que habla propiamente de promoverán en el ámbito de sus competencias es el artículo 4 únicamente. Este artículo 4, y de ahí se van desarrollando los incisos, el proyecto está reconociendo validez del 4. Lo único que está estableciendo el proyecto de invalidez es en relación a las relaciones sindicales y en ciertas partes, no en todas. Lo demás está reconociendo validez. Ahora, si esta libertad sindical se va a entender en relación a la materia que sí pueden regular las entidades federativas, conforme lo ha criterio que ha sido sostenido por la segunda sala, yo pregunto al señor ministro si esto se podría acotar, como se ha ido acotando lo anterior, en función de una interpretación conforme, porque según yo lo que entendí de lo que expuso el ministro Franco, ya la segunda sala estableció que las entidades federativas en el ámbito de su competencia sí pueden legislar en materia laboral. En este sentido, si la materia sindical o por mayoría de votos, o sea, residual, ¿no? En ciertas materias, así también como por ejemplo en capacitación y adiestramiento, ciertas materias, etcétera. Esta materia sindical queda ajustada precisamente a la materia que la segunda sala ya determinó que conforme a nuestra Constitución sí pueden legislar las entidades federativas, hasta donde se sostendría la invalidez de las partes de estos preceptos. Creo que son el 8, ¿verdad? En la segunda parte. Y prácticamente, ¿verdad? Es el 8. El 8. Mi duda es por lo siguiente: yo tendré que hacer una interpretación conforme sobre esta materia. Si no se haría, entonces yo votaría, pero por la invalidez de todo lo que se refiere a la materia específicamente sindical, que sería el 6 y el 8. Pero depende cómo
o sea, ¿qué va a decidir el ministro ponente? ¿Cómo va a ser la presentación del asunto? Ya, digo, en función de los comentarios que se han establecido aquí, ya emitiría yo mi voto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señora ministra, señor ministro Cosío ya se fue. Participó. Ya se fue. Ya está, se fue. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, el artículo 10 que ahora estamos analizando trae 3 apartados. El apartado A, que es una definición prácticamente, el apartado B, que está relacionado con lo que en el 123 correspondería al apartado A, y el apartado C, que está referido al trabajo burocrático. Yo tengo la menor duda que en relación con el trabajo burocrático hay competencia específica para los estados para regular en esa materia en términos del 123 y las leyes aplicables. Así lo establece el artículo 122, fracción 10 o 11, y el artículo 116, fracción sexta. Yo ahí no tengo la menor duda, pero sí, cuando se trata del apartado B del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México, que está relacionada con el apartado A del artículo 123 constitucional, bueno, pues sí, bueno, yo sí tengo el criterio de que este apartado es competencia federal. El apartado A del 123 está establecido que quien regula las relaciones laborales en esta materia es el Congreso de la Unión. Ahora, este artículo 10, si bien es cierto que en algunas partes menciona que lo hace de acuerdo a lo que establece la Constitución o en la competencia de lo que se determina en el de lo que se determina en la Constitución Federal y en el ámbito de su competencia. Yo siento que el ámbito de competencia en apartado A para la legislación de los estados es realmente nula. Quizás para algunas situaciones de carácter procedimental, para la designación quizás de los presidentes de las juntas locales y para el funcionamiento de estas, pero no para la regulación sustantiva del derecho laboral que conforme al artículo 73 le corresponde al Congreso de la Unión. Entonces, si bien es cierto que en algunas partes, como decían en el artículo 4, de alguna manera dice, las autoridades de la ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán. Aquí el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, si bien aceptando que existe esta situación de que es en la medida de la competencia, pues sí elimina algunas partes que están de alguna manera relacionados de manera específica con la regulación sustantiva del derecho laboral, con lo cual yo coincido. Por otro lado, también creo que en muchas partes se están dando definiciones, como lo decía el señor ministro Medina Mora, definiciones que no corresponden a lo que la Ley Federal del Trabajo y lo que el apartado A del 123 constitucional de alguna manera establecen. Si nosotros vamos a cómo se está determinando el trabajo doméstico, también hace definiciones y hace situaciones que son distintas a lo regulado por el 123 y por la Ley Federal del Trabajo. Sí, es verdad que de alguna manera está diciendo que en su respectiva competencia, pero en lo personal yo considero que la competencia en materia sustantiva es perfectamente limitada por el artículo 123, y por esas razones yo sí me apartaría de esta parte del proyecto, en una situación a lo mejor un poco más genérica que en un voto concurrente, bueno, no concurrente, tendría que ser particular, y yo determinaría específicamente cuáles serían las partes del artículo 10 en las cuales considero debiera declararse la invalidez por invasión de competencia. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora ministra. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Me sirve, yo dije que no iba a entrar uno por uno porque me parece que es un poco complicado. Yo insistiré en la posición personal, obviamente respetando la del Pleno, en que es un sistema complejo de competencias, muy complejo por cómo ha evolucionado nuestro derecho de trabajo. Y yo creo que el principio fundamental es que, identificadas las competencias federales, que esto no es más que un ejercicio, ¿no?, de extraerlas de la Constitución, esas se tendrán que respetar. Pero quiero utilizar el ejemplo que se planteó de por qué yo vengo de acuerdo en que se puede sostener la constitucionalidad. El cuarto no nada más dice que es de conformidad con tal, utiliza el verbo que aquí ya se ha subrayado, promoverán. Y precisamente uso el ejemplo que se ha puesto y que todo el mundo ha tomado, bueno, no todo el mundo, algún ministro ha tomado para ejemplificar su posición. Efectivamente, el inciso F, ¿no?, dice, reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. Esta es una extensión del derecho al trabajo, simplemente. Esto no quiere decir que lo puedan hacer y legislar de manera diferente a lo que la Ley Federal del Trabajo denomina en su capítulo o su título de trabajos especiales como trabajo a domicilio, en donde se establecen las reglas que rigen formalmente a la relación de trabajo con aquellos trabajadores, ¿verdad?, que se consideran dentro de esta clasificación trabajadores a domicilio. Y esto se tendrá que cumplir. De hecho, este es un tema muy debatido hoy en día, ¿no?, porque muchos piensan que este trabajo especial no ha respondido a la realidad, y la mayoría de los y las, particularmente trabajadoras al servicio doméstico, ¿verdad?, están muy desprotegidos. Entonces, pero el punto no es ese. El punto es que está regulado y conforme a esto se tiene que regular este contrato de trabajo de los trabajadores. Eso no hay vuelta de hoja. Lo que en la Constitución del Distrito Federal, en mi opinión, se hizo es darle un enfoque más amplio de protección a lo que es el trabajo digno previsto en la Constitución, y por eso dice, promoverá el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social. Esto quiere decir que a través de sus políticas públicas puede perfectamente establecer en sus leyes y en sus ordenamientos administrativos que se enfoquen para lograr este propósito adicional a lo que es la regulación que establece la Ley Federal del Trabajo doméstico. Por estas razones, insisto, ya lo hemos hecho en apartados anteriores que hemos reconocido en que se puede y es válido, ¿no?, que se amplíe la protección de un derecho humano como es el derecho al trabajo. Entonces, simplemente explico esto porque creo que, y lo vuelvo a reiterar, creo que si el ponente lo acepta, pues tendrá que hacer un esfuerzo, y yo por supuesto colaboraría con las ideas que yo tengo con él, para precisamente decantar todo esto, ¿no?, y poder encontrarle la mejor salida a la definición de la constitucionalidad o no de estas normas. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Está a su consideración? Señoras y señores ministros, ¿no hay más observaciones? Bueno, pues entonces tenemos una votación nominal, señor secretario. Sí, sí. Perdón. No, es que entiendo que el ministro ponente haría alguna consideración sobre las propuestas para saber sobre qué votamos, perdón. Muy bien. Dos cosas, avisar que ya regresé, y segundo, pedirle al señor ministro Lainez si nos pudiera decir cómo está el asunto. Gracias. Gracias, señor ministro. Qué bueno que ya regresó. Gracias, señor. Señor ministro Lainez, por favor. Sí, con todo gusto. Efectivamente, digo, yo no solo no tendría inconveniente, lo haría con mucho gusto, la propuesta
que ha planteado el ministro Franco de enfatizar y ser explícitos en esta parte, entender yo. Primero, creo que viene en el proyecto, pero yo lo haría mucho más explícito el decir cuáles atribuciones. Si ellos tienen, si las entidades tienen las atribuciones que tienen en la aplicación de la legislación laboral, pues lógicamente eso conlleva una legislación, si bien entendí lo que nos explicaba el ministro Fernando Franco. Pero más allá de eso, extraer estos aspectos muy concretos donde no debe quedar duda que la legislación, que la atribución, es federal, como la fijación del salario mínimo, para explicitarlo en el proyecto. En fin, yo recogería con mucho gusto esa, ¿perdón? La libertad sindical. A ver, en el punto 8 también tiene razón. Está exactamente como está prevista aquí, está en la Ley Federal de Trabajo conforme a la última reforma laboral. Porque yo proponía la inconstitucionalidad, porque yo decía, bueno, pero si estamos analizando desde el punto de vista competencial, no debería de poder legislarlo, pero yo estoy de acuerdo, así viene exactamente en la legislación federal. Si la mayoría de este pleno decide que también podemos hacer este mismo ejercicio, yo no tengo ningún inconveniente en retirar esa parte o cambiar esa parte del proyecto del párrafo 8 y desarrollarlo en el engrose diciendo esto, haciendo el comparativo inclusive con la legislación federal, que efectivamente, como lo dijo el ministro Franco, es idéntico a que está en la Constitución, en la Constitución federal, y que es idéntico a eso. Entonces, yo haría esos cambios. Entendería yo, la ministra Piña nos propondría toda una interpretación, si entendí bien, toda una interpretación, que se hiciera una interpretación conforme, insisto yo, en los apartados que le señalé, donde, digamos, la frontera es tenue entre la legislación federal y lo que corresponde a la Ciudad de México, señalé o establecí o propuso a este pleno una interpretación conforme en el sentido de que debe de entenderse precisamente como en riesgos de trabajo. Yo no veo impedimento en que la Ciudad de México pues establezca, si quiere establecer un subsidio o una exención para las empresas que tengan menos riesgos menos accidentes de trabajo en la capital. Con eso cumple lo que está diciendo su Constitución. Lo que no se valdría, y es lo que dice el proyecto, es que ella señale cuál es un riesgo de trabajo, porque eso está en la legislación federal y eso no lo puede hacer. O de ninguna manera establecer un seguro que lo ubique en seguridad social, que puede ampliar, correcto, pero no puede alterar las cuotas obrero-patronales que están en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley del Seguro Social. Entonces, entiendo que esa interpretación conforme está en el proyecto. Entonces, lo modificaría en ese sentido. Si es que recogí bien las inquietudes de las señoras y los señores ministros. Gracias, presidente. Luego, entonces, está a su consideración con las modificaciones que ha señalado el ministro Lainez. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Yo vengo con el proyecto tal cual fue presentado. Entiendo el señor ministro ponente. Si es que me equivoco, me parecería conveniente esclarecerlo, que solo se agregaría si es que este tribunal pleno decide que esta parte no es inválida. Yo estoy por la invalidez, entiendo que una acción de inconstitucionalidad se acerca en muchos puntos a la posibilidad de cuestionar, más la realidad en los hechos nos demostrará cuando las disposiciones aquí contenidas tengan una regulación secundaria o en acciones concretas que afecten
los intereses particulares de quienes creen que una invasión de competencia, pues en amparo recogeremos estos argumentos, y lo dicho en una acción de inconstitucionalidad no supone por sí mismo una validación anticipada de todo el capítulo. Soy de los que cree y estoy seguro que el desarrollo de todas estas competencias en lo concreto generará los diferendos y planteamientos que por vía del amparo el Poder Judicial recibirá y, salvo la orientación que pudiera quedar en una acción de inconstitucionalidad meramente declarativa, tendrá la libertad absoluta el tribunal que conozca para resolver sobre su validez constitucional, ya por otro formato, el del amparo. Yo reitero, estoy de acuerdo con la propuesta del proyecto y no sé si el señor ministro ponente lo que va a hacer es modificarlo para declarar la validez, o solo si el tribunal pleno lo ordena, cambiaría para saber sobre qué votar. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Simplemente para manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta modificada del proyecto, por las razones que ya se han invocado aquí por la señora y señores ministros. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez, ¿algún comentario? No, únicamente porque me parece que la precisión que ha hecho el ministro Pérez Dayán es fundamental. Después de la Constitución local vendrán las legislaciones secundarias o los programas o los reglamentos, y efectivamente, y yo diría no solamente por la vía de amparo, como él bien lo señaló, en acción de inconstitucionalidad contra una legislación secundaria o contra un reglamento, sí, al desarrollar cualquiera de estos derechos o de estos principios, invade el ámbito competencial. Esto no está vedado porque validemos este capítulo el día de hoy en la parte competencial. Sobre todo porque se va a enriquecer con esas argumentaciones y porque el proyecto es claro en señalar, se trata de la fijación de políticas de promoción y de protección que va a ser, pero nunca de regulación de las relaciones laborales como están previstas en el 123 y en la Ley Federal del Trabajo. Creo que eso es muy, muy importante. Esto no es una carta abierta, una carta blanca para que se pueda desarrollar. Por eso yo di un ejemplo que me parece importante con el seguro de desempleo. Aun cuando no forme parte de la legislación, de los principios o de los derechos de seguridad social, si a la hora de establecerlo una legislación local pretende que es una potencialización del derecho a la seguridad social, pero altera las aportaciones de trabajadores o patrones, lógicamente es inconstitucional, no puede hacerlo. Tendrá que ser con recursos presupuestarios, está en su libertad de establecer un seguro de desempleo con recursos presupuestarios. Entonces, creo que es muy importante hacer esa aclaración. Y sí, la propuesta incluiría entonces validar el punto 8 también en la propuesta. Gracias. Gracias, señor ministro. Resulta que la modificación, nada más para aclaración, propone invalidar una porción del numeral 8, señor ministro. Ya no. ¿Ya no? Ya no. ¿Y eso sí se modificó? Tomando en cuenta que está repitiendo exactamente el texto constitucional federal. Pues ese es mi criterio. Muy bien. Vamos a tomar la votación entonces, ahora sí. Sí, señor. Señor ministro, ustedes Ortiz Mena. A favor del apartado en términos generales, apartándome los párrafos 416, 417, y en cuanto al apartado B del artículo 10, conforme a lo ya anunciado previamente en mi intervención. Muy bien. Señor ministro Cosío Díaz. Con la propuesta que acaba de someter a nuestro consideración el señor ministro Lainez por la validez, con diferentes razones. Señor ministro Alma Ramos. Yo en contra y haré voto concurrente. Perdón, voto particular. La costumbre. Señor ministro Franco González. Con el proyecto modificado.
Señor Saldívar de la Reina. En el mismo sentido. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Yo estoy con el proyecto modificado. Me reservaría un voto, en su caso, concurrente una vez que se elabore el engroso. Señor ministro Medina Mora. En contra, por la invalidez del artículo 10, apartado B, anuncio voto particular. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. En contra y por la invalidez como lo proponía el proyecto original. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Igual en los mismos términos con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los numerales 1, 2 y 3 del apartado B del artículo 10 impugnado, existe una mayoría de 8 votos, y por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los numerales cuarto, sus incisos, así como quinto, sexto, séptimo y octavo, existe una mayoría de 7 votos al respecto. La señora ministra Piña Hernández reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Cosío Díaz vota a favor por diversas razones, y los señores ministros Luna Ramos y Medina Mora anuncian voto particular. Muy bien, pues en ese sentido, pues queda sin votación suficiente para la invalidez, ¿no? Son 7 votos. Pero hay un reconocimiento, desde luego, pero de respecto de los preceptos que se determinaban o se pretendían. No, pero tiene mayoría validez. para validez. Sí. Por eso, para validez, desde luego. Hay otros votos para que propondrían la invalidez que no tienen suficiente votación. Bueno, en ese sentido queda aprobado así. Continuamos, señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. La siguiente es el punto 11, que son las impugnaciones relacionadas con la materia procesal penal. El artículo impugnado es el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México, que tiene 2 apartados, el de la Fiscalía General de Justicia y el apartado B, que se refiere a la competencia. Las impugnaciones o los argumentos, de invalidez de la Procuraduría consisten en que, conforme al artículo 73, fracción 21, inciso C constitucional, el Congreso de la Unión es el único que puede legislar en materia procedimental penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevé la forma y supuestos de que los particulares pueden ejercerla, y las entidades federativas tienen proscrito legislar o reiterar aspectos ya regulados en el Código Nacional. El proyecto propone una invalidez parcial, toda vez que este precepto, que conforme a los precedentes de este máximo tribunal, las legislaturas o las entidades federativas pueden emitir cierta legislación complementaria, pero sobre todo orgánica, que tenga que ver con la organización de las instituciones y sus competencias, sin invadir las cuestiones eminentemente sustantivas del Código Nacional. En esa tesitura, el proyecto propone declarar inconstitucional el artículo 44, inciso B, punto 1, letra O, que dice textualmente: definir criterios de oportunidad para el ejercicio de acción penal
en los supuestos y condiciones que rige la ley de la materia, porque precisamente los criterios de oportunidad están ya regulados y desarrollados en el Código Nacional. Quiero hacer mención de algunos de los apartados del D al H, que hablan de establecer registros, protocolos y controles, o lineamientos, protocolos y controles en diferentes materias. Lo que realiza aquí el proyecto también es una interpretación conforme. En la página 203 del proyecto lo tienen ustedes, en el que estos protocolos o estas reglas o controles, por ejemplo, para asegurar la detención y cadena de custodia, o cuando se tiene que coordinar con otras instituciones locales para asegurar la cadena de custodia, por dar solo algunos ejemplos, serían constitucionales siempre que los contenidos se dirigen únicamente a ordenar cuestiones internas u orgánicas y no de otra índole. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra, señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Yo coincido con el proyecto en cuanto a la calificación de validez del artículo 44, apartado A, numeral 1, y también respecto al inciso O que acaba de identificarnos el señor ministro ponente. Sin embargo, creo que son inválidos los apartados A, C, D, E, F, G y H. No me parece que sean normas complementarias, me parece que se están introduciendo algunos elementos sustantivos, como pueden ser los relacionados con cadena de custodia o las medidas de protección a las víctimas. Creo que estos son aspectos sustantivos que están reservados a la Federación en su competencia para crear el Código Nacional de Procedimientos o la legislación procesal única, por lo cual coincidiré con esas dos partes del proyecto y estaré por la invalidez de los incisos que acabo de señalar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo también estoy de acuerdo con los apartados del proyecto. Simplemente me apartaría o estoy por la invalidez del numeral 3 del apartado A del artículo 44 y del inciso A del numeral 1 del apartado B del artículo 44 por las razones que acaba de expresar el ministro Cosío. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Gracias, señor presidente. Yo quisiera referir el criterio que se adoptó por unanimidad en este Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 21-2016 que se ocupó de la ley de la Fiscalía de Puebla. Fue bajo la ponencia de la ministra Piña. Ahí determinamos que cuando se trata de cuestiones procesales, aun cuando se incluyan como facultades de una procuraduría o fiscalía en normas de carácter formal y materialmente orgánicas, no es el caso, pero digamos, aún si fuera el caso, pues resultarían invasivas de la esfera de reserva al Código Nacional. Yo estoy exactamente en la misma posición que planteó el ministro Cosío. Para mí hay razones suficientes para invalidar el inciso A, C, D, E, F, G y H de esta numeral 1, artículo 44, apartado B. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. A diferencia de lo que propone el proyecto, yo pienso que es fundado el concepto de invalidez por lo que hace al artículo 44, apartado A, punto número 3, en la parte que dice la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial, y me sumo a la solicitud de invalidez de las disposiciones ya leídas, precisamente porque el precedente que ha citado el señor ministro Medina Mora fue contundente al establecer, y lo cito, a las entidades federativas les está proscrito siquiera repetir los contenidos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, decisión que fue tomada por unanimidad de votos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. ¿Alguien más, señor ministro? Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Yo también me pronunciaría
por la invalidez de la totalidad de las normas que se impugnan en este apartado. Ya se ha señalado el 44, inciso A, numeral 3, habla de o regula el ejercicio de la acción penal ante los tribunales y la posibilidad de que los particulares en los casos determinados puedan ejercer esta acción penal. Este es un aspecto que creo está estrictamente reservado a la legislación nacional y aunque reitera de manera textual lo establecido en el artículo 21 constitucional, creo yo que aquí es un problema de competencia para legislar sobre el tema. Y por lo que hace a las demás numerales, el inciso B, los incisos A, C, D, E, F, G y H, pues se refiere también a aspectos regulados en el Código Nacional, la cabalidad, es decir, me parece que estos aspectos tampoco van en la línea de el espacio que dejamos en algunos precedentes para la intervención de las legislaturas locales, porque señalamos que se debería tratar de normas necesarias para implementar las disposiciones del Código Nacional. Y a mí me parece que estos aspectos están regulados de manera suficiente en el Código Nacional y no se trata de normas que tengan esa finalidad de implementar las disposiciones del Código Nacional. En consecuencia, yo me sumaría a la invalidez de estas disposiciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señora ministra Luna? Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, en obvio de repeticiones. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señor ministro? No hay más intervenciones. Yo también, yo estaría de acuerdo con la declaratoria de validez del 44 apartado A, numeral 3. Incluso coincido con el 44 apartado B, numeral 1, inciso O, que se propone su invalidez, pero no coincidiría, como se propone en el proyecto, y algunos ministros lo han dicho, reconocer la validez del artículo 44, apartado B, numeral 1, en los incisos A, C, D, E, F, G y H. Para mí, eso sí, están totalmente invadiendo la facultad federal, conforme al artículo 73, fracción 11ª de la Constitución Federal. Señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Nada más para manifestar que yo estoy en la misma línea de lo que ya se ha dicho aquí, particularmente las porciones normativas que indicó el ministro Pardo. A mí me parece que de acuerdo a los precedentes sí invaden las atribuciones exclusivas para considerarse en el Código Nacional correspondiente. Gracias, presidente. ¿Alguien más, señor ministro Franco? Gracias, señor presidente. Atendiendo al precedente citado, en donde efectivamente nos pronunciamos, siendo congruente con mi voto, estoy de acuerdo en la invalidez que aquí se señaló que debe introducirse, en el entendido que lo hago con reserva por el criterio que yo he sostenido de que cuando se reitere exactamente las porciones normativas no necesariamente deben invalidarse, ¿no? Entonces, en ese punto sigo reservando mi criterio, pero votaré entonces por la invalidez. ¿La ministra Piña? En el mismo sentido que el ministro Pardo, por la invalidez de las normas y siguiendo el precedente que precisamente citó el ministro Medina Mora. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Señor ministro Lainez. Yo elaboraría el proyecto y me sumaría al proyecto por la invalidez de el 44B, incisos A, C, D, F, G, H y el O, que estaba ya propuesto. Sí entiendo que hay como decisión de la mayoría en el A, inciso 3, la porción normativa que dice la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer acción penal ante la autoridad judicial. Entendería yo que también
El ministro Pardo. Todo el numeral. ¿Estarías en contra, señor ministro El Pardo? numeral 3 en Sí, su bueno, totalidad. entiendo que el señor ministro Pérez Dayán expuso su opinión en el sentido de que solo fuera esa porción normativa. Mi postura es que debiera invalidarse por completo el apartado 3 del inciso A del 44. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo, en cambio, reitero que para mí ese apartado A numeral 3 solo repite lo que dice textualmente la ley y, por lo tanto, yo no lo considero motivo de inconstitucionalidad. Así ha sido mi criterio en general. Señor ministro Pérez Dayán. Para facilitar las cosas, señor ministro presidente, yo estaría por la invalidez absoluta del punto número 3 cuestionado. Bien. Tomemos la votación entonces, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Es que todavía no les quedó claro. Bueno, A ver, por favor, señor ministro Lainez. Estábamos hablando digo, del B. Si es tan, si en es el tan punto amable, 3. señor ministro, para que nos quede claro. Bueno, en los incisos ya creo que fuimos claros, ¿no? De cuáles son todos los que, o sea, salen todo el A, C, D, E, F, G, H y O. Tienen que salir y ser declarados inconstitucionales. En cuanto al punto 44 de la Fiscalía General, en punto 3, me parece a mí que el hecho de, es la Constitución y la que divide o distribuye la competencia en los poderes, bueno, digamos, que establece los distintos poderes e instituciones de la Ciudad de México, que el hecho de que se señale que el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público, no hay absolutamente ninguna invasión. Me parece, y lo otro reitera lo que dice la Constitución, pero es cierto que conforme a precedentes, yo propondría suprimir la porción normativa siguiente. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Aunque lo diga la Constitución, hemos dicho que no puede reiterarlo en esta materia específica de procesal penal y además está ya desarrollado en el Código Nacional. Entonces yo propondría la porción normativa a partir de la ley. Gracias, presidente. Gracias. ¿Alguna otra observación, señores ministros? Además de aquí, sí. Vamos a tomar la votación, por favor. Sí, señor ministro, ustedes opinan. A favor del proyecto modificado. Yo vengo con el proyecto en las invalideces que venía declarando, pero del artículo 44, apartado B, numeral 1, todos los incisos. Señor ministro Ana Ramos. Con el proyecto modificado. Señor ministro Franco González Álvarez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto modificado, pero incluyendo la invalidez total del apartado 3 del inciso A o del punto A del artículo 44. Señor ministro Pardo Robledo. En los mismos términos. Señor ministro Piña Blanco. En los mismos términos. Señor ministro Medina Mora. Igual también por la invalidez del numeral 3 completo del apartado A del 44 y lo que ya aceptó el proyecto. Señor ministro Lainez Potter. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto modificado, incluyendo la primera parte del punto 3, artículo 44, apartado A. Señor ministro presidente Daniel Morales. A ver, yo estoy de acuerdo con reconocer la validez, como proponía el proyecto, del artículo 44, apartado A, numeral 3. Yo estoy de acuerdo con eso. O para mí no es inválido. Y coincido en la invalidez del artículo 44, apartado B, numeral 1, inciso O, que originalmente ya traía el proyecto proponiendo la invalidez, más la invalidez del artículo 44, apartado B, numeral 1, en sus incisos A, C, D, E, F, G y H.
Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en declarar la invalidez del artículo 44, apartado B, numeral 1, incisos A, C, D, E, F, G, H y O. Por otra parte, por lo que se refiere al artículo 44, apartado A, numeral 3, en cuanto a declarar la invalidez únicamente de la porción normativa, la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Existe una mayoría de 9 votos, de la cual 4 de los señores ministros votan incluso por la invalidez total de ese numeral 3, con voto en contra por reconocimiento de validez de los señores ministros Cosío Díaz y presidente Aguilar Morales, conforme a la propuesta original. Ya, ministra Presidente, yo me sumaría a la invalidez total del 3, porque esto es materia penal y así hemos votado en los precedentes, si es tan amable. Sí, que tome nota. Tome nota la Secretaría. Gracias. Entonces, por favor, repítame la votación. Sí, señor, por lo que se refiere a este numeral Gracias. 3 del apartado del artículo 44, hay 9 votos sumados, tanto invalidez total como parcial, por la invalidez parcial. Y de esos 9 hay 5 por la invalidez total de los señores ministros Luna Ramos, Saldívar Ledo de la Rea, Pardo de Rebolledo, Piña Hernández y Medina Mora. Ok, bueno, entonces en ese sentido, así queda, señor ministro. Es correcto. Pérez Dayán. Es correcto. Señor ministro Gracias, Pérez Dayán. señor presidente. Yo voté por la invalidez de todo el punto número 3 para facilitar las cosas. Bueno, queda aprobado en sus términos con la votación que nos ha señalado ya el señor secretario. ¿Alguna aclaración quieren ustedes, señor ministro, que se haga? No. A ver, señor ministro. Una duda nada más, señor presidente. De acuerdo con la votación entiendo que solo se invalida la porción normativa que propuso el ministro Lainez, no todo No alcanza el mayoría. apartado 3. Ajá. Gracias. No todo. Continuamos, señor ministro Lainez. Gracias, señor presidente. Ejecución de penas y reinserción social. Se encuentra en la página 207 a 214 del proyecto. Voy a ser muy breve porque se impugna los artículos 11 apartado L, párrafo segundo y 45 apartado B, numerales 1 al 6, que es toda la parte de ejecución penal. El argumento, ya lo sabemos, es la invasión de competencias conforme al artículo 76, fracción 21, inciso C. El proyecto propone la inconstitucionalidad total de este artículo 11, apartado L, párrafo segundo, y el 45, apartado B, numerales 1 al 6. ¿Está a su consideración? Es el artículo 11, señor ministro. ¿No está involucrado también el artículo 45 en este estudio? Sí, así es. Sí. 11 apartado L, párrafo segundo y 45 apartado B, numerales 1 al 6. Exacto. Que también se propone su invalidez, entiendo, señor ministro. Sí. 11 apartado L. Sí, y 45 apartado B, del 1 al 6. Porque determina los principios que rigen la procedencia de la prisión Es preventiva. correcto. Asiste en el proyecto. Sí, perdón, sí. Omité decirlo en mi presentación, perdón, es correcto. Ok, entonces, esa es la propuesta, señoras y señores ministros. ¿Alguna observación al respecto? No, señor presidente. No hay observaciones. En votación económica lo aprobamos. Queda aprobado en consecuencia. Y seguimos, por favor, señor ministro. Ministro presidente, iniciaríamos ahora el apartado C, que son impugnaciones relacionadas con el alcance de la libertad configurativa. Presidente, creo que falta justicia para adolescentes. Ay, perdón. Sí, el 45, pero el apartado B, numeral 7, señor ministro. Perdón, sí.
Ahí estaba el artículo Sí, 45. que es la parte final de ese considerando. Se propone la inconstitucionalidad del artículo 45, apartado B, numeral 7. Sí, ¿verdad? Es correcto. Estás declarando invalidez el 45, apartado B, numeral 7. Porque propone un sistema de justicia para adolescentes que está reservado al ámbito competencial del Congreso de la Unión. Es correcto. En efecto, señor ministro Lainez. Es correcto. Conforme a los precedentes, las entidades federativas tienen proscrito legislar o repetir contenidos previstos en la legislación que emite el Congreso de la Unión en diversas cuestiones penales, pero sobre todo justicia para adolescentes, y este artículo prevé postulados del sistema de justicia para adolescentes, a quienes aplica, qué principios se toman en cuenta, que el internamiento solo aplica a mayores de 14, etcétera, que ya están en la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Por eso, si bien retoma algunas cuestiones generales, no lo hace textualmente, por lo tanto, el proyecto propone invalidar este artículo 45, apartado B, numeral 7. Bien. ¿Está a su consideración? ¿No hay observaciones? ¿En votación económica se aprueba? Queda aprobado entonces el apartado C. Digo, el artículo 45, apartado B. Ahora sí continuamos, señor ministro. Gracias, ministro presidente. Es el apartado C, que son impugnaciones relacionadas con el alcance de la libertad configurativa de la Ciudad de México respecto a su régimen y organización interiores, partiendo de la premisa de que, tal y como sostuvimos en la controversia constitucional 32-2005, las entidades federativas tienen plena autonomía para que, sin transgredir los principios establecidos en la Constitución Federal, resuelvan con libertad en las materias que la propia norma fundamental les ha reservado competencia, siempre y cuando en ejercicio de la libertad configurativa no se contradiga o se haga incompatible con el contenido de la Constitución, los derechos humanos y la jurisprudencia y criterios de esta Suprema Corte de Justicia. El primer punto es la revocación de mandato. Y en esta se impugna el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos, de la Constitución de la Ciudad de México, en su apartado 5, donde se prevén los mecanismos de democracia directa y se introduce la revocación de mandato. Y se desarrolla posteriormente en el inciso G, en específico, esta facultad, o se prevé el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación del mandato de los representantes electos cuando así lo demande al menos un 10% de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo. La consulta para la revocación del mandato solo procederá una vez cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate. Esas son las disposiciones impugnadas. Es cierto que la Procuraduría General de la República, basándose en las acciones de inconstitucionalidad 63-2009 y 8-2010 resueltas por la Suprema Corte de Justicia, sostiene que la Constitución Federal no prevé la figura de revocación de mandato popular, por lo que su inclusión en la Constitución local implica un nuevo sistema de responsabilidad. Y conforme a la argumentación de la accionante, la revocación del mandato supone
una nueva vertiente de responsabilidad cuando la Constitución Federal solo reconoce la responsabilidad política, penal, civil y administrativa, y que a través de ella se pudiese llegar a la destitución de un funcionario, de los funcionarios a quien aplicaría, y por lo tanto no puede agregarse otro. El proyecto solicita a este tribunal el Pleno apartarnos de los precedentes que hasta ahora han sido votados por este máximo tribunal y adoptar un nuevo criterio. Me parece a mí que la Procuraduría General de la República equipara incorrectamente a un medio sancionatorio la revocación del mandato como una causa generadora de la terminación del mandato. En el proyecto se señala que, o se propone más bien a este tribunal en pleno, que son muchas las diferencias entre la revocación mandato y el juicio político con el que nos lo compara, por ejemplo, la Procuraduría. La revocación del mandato no es una causa, o sea, no es una vía de responsabilidad administrativa. La revocación del mandato, al menos como se estableció en la Constitución de la Ciudad de México, no tiene causales, no lleva una serie de causales específicas o de tipos administrativos conforme a los principios de tipicidad y de taxatividad, en la que un funcionario incurra en una de esas causales y tenga, o sea, sujeto de una responsabilidad administrativa, como puede ser una multa, como puede ser una inhabilitación o en este caso la destitución. El proyecto considera que la revocación del mandato sí es una forma de democracia directa y no una forma de responsabilidad administrativa. Esta nueva reflexión, además, me parece viene al caso en el momento o una vez que en la Constitución, tanto federal como en la Constitución local, ya se permite, por ejemplo, la reelección consecutiva de legisladores o de presidentes municipales, puesto que las argumentaciones originales de esta Suprema Corte al equiparar la responsabilidad partían de cargos que no podían ser prorrogados y tenían una duración muy, muy específica. Creemos que en el nuevo contexto constitucional, un funcionario, sobre todo los que están sujetos a reelección, tienen periodos amplios para ejercer el cargo y que eso ya no es una razón para señalar que no puede haber otra razón más u otra figura más en la que les impida concluir el cargo. Por lo tanto, y un argumento adicional. El título cuarto de la Constitución, en nuestro punto de vista, no es un límite absoluto a la configuración legislativa de las entidades para determinar la duración en estos cargos de elección popular. Tanto el juicio político como la declaración de procedencia, como la responsabilidad administrativa o civil. En el título cuarto se refiere a las autoridades federales y a las locales por violación a leyes federales. Únicamente en esos casos es donde, conforme al título cuarto constitucional, nos señala específicamente cuando, tratándose de violación a leyes federales, un funcionario local va a ser sujeto de una declaratoria o de un juicio político por las cámaras federales. Por lo tanto, es incorrecto que estas cuatro responsabilidades, abarquen la totalidad de los tres niveles de gobierno. Aún el sistema anticorrupción, que como todos sabemos es el desarrollo de la responsabilidad administrativa
no es política, no es civil, puede ser penal cuando se derive de o conlleve un efecto resarcitorio, además a una responsabilidad penal, pero fundamentalmente es el desarrollo de la responsabilidad administrativa. Por estas razones considera el proyecto que debe declararse constitucional esta figura. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Este es un tema realmente relevante, que es una novedad, creo yo, sujeta a nuestra consideración. Yo quisiera que tuviéramos una sesión privada. Hay asuntos interesantes que tenemos que resolver y consultar con el Pleno en privado. Y por lo tanto voy a levantar la sesión. Los convoco, señoras y señores ministros, a la sesión pública ordinaria el día de mañana a las 10:30 de la mañana, por favor, en este recinto. Y se levanta la sesión y continuaremos con una sesión privada. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en el estudio de estas acciones de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16, 18 y 19 /2017. El Pleno analiza diversos puntos del apartado B del proyecto correspondiente, donde se contemplan precisamente 11 temas, y en esta sesión ordinaria el Pleno ha resuelto sobre 3 de ellos. El punto número 9 de Ciencia y Tecnología, también el punto 10 relativo a derechos laborales y el punto número 11 correspondiente a aspectos procesales penales, un asunto respecto del ámbito correspondiente al proceso penal como elemento importante en este punto número 11, donde se determinan algunos aspectos importantes de invalidez de artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, fundamentalmente en los artículos 11, 44 y 45. En este aspecto procesal penal, elementos importantes respecto de la ejecución de penas y también el tema correspondiente a un sistema integral de justicia para adolescentes, además del tema de reinserción social, donde se plantean puntos fundamentales respecto de que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el ámbito correspondiente donde el Congreso de la Unión ha legislado en esta materia desde el ámbito de lo que determina la Constitución Política Federal y en el contraste de la Constitución Política de la Ciudad de México con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de esta acción de inconstitucionalidad se plantea la invalidez de estos ámbitos. Esto, reitero, sobre los contenidos fundamentalmente del artículo 11, artículo 44 y artículo 45 de esto que es precisamente el tema estudio, la Constitución Política de la Ciudad de México. En el artículo 44, elementos importantes también respecto de la Fiscalía General de Justicia y la competencia correspondiente. Estos fueron 2 temas en este artículo 44, donde se determina la invalidez correspondiente. Por una parte, precisamente sobre el tema de las competencias de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, considerada en la Constitución, lleva precisamente a la invalidez, esto en el ámbito de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero la determinación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El sistema también importante sobre la Ley de Ejecución de Penas, donde se legislaba en diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México, fundamentalmente en el ámbito del artículo 45 de la Ciudad de México y complementado también con aspectos importantes del artículo 11 de la propia Constitución Política, que son determinados inválidos en las porciones correspondientes de la impugnación a través de estos conceptos de invalidez que se plantearon en las acciones de inconstitucionalidad. Con eso concluye el estudio del apartado B correspondiente a estos ámbitos de competencias y atribuciones de las instancias en el Estado mexicano y se da la apertura de otro tema correspondiente al ámbito del régimen y organización
interno de la Ciudad de México y el análisis de diversos artículos de la Constitución Política de la Ciudad de México en el contexto de esta temática. Es el apartado C y sobre eso se encuentra el Pleno en este momento en el análisis del primer punto, que es el tema de la revocación de mandato, y sobre esto continuará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente sesión ordinaria. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento a acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.